entonces van a variar la fórmula. Y si de pronto no quieren medir solamente lo del mes de enero, sino del 6 hasta febrero, tendrían que variar su fórmula también, ¿no? Pero esta misma fórmula tendría que variar sus datos, y esta misma fórmula les va a dar cuánto es la muestra de datos que les va a permitir hacer un cálculo razonable, estadísticamente hablando. Entonces, aquí se determinó 160. Una vez que uno determina cuál es el tamaño de mi muestra, lo que hace en la vida real es irse a ver el proceso y tomar esas muestras en esa cantidad total. Yo he simulado esos datos y he puesto el día 1, obtuve estas ocurrencias, el día 2, obtuve esta otra, y así sucesivamente, y así hasta el día 30. Todos somos 160. Todos. Hay 160 datos en total. Vamos a ver si es cierto. Cada uno es un efecto. Cada uno es un valor estadístico. No es un defecto, es un valor estadístico, ¿no? Ahorita tenemos que explicar eso. 160 datos. ¿Correcto? Este es un proceso, digamos, esto puede ser el tiempo que tomó hacer un producto. Para hacerlo simple, el tiempo en segundos. El día 1 es el primer producto. Este es segundo. Imaginemos que sea el tiempo en segundos. Puede ser cualquier cosa, pero para que puedan ver que puede ser cualquier cosa, ahorita 1400 segundos en que se hace un producto. Entonces, el día 1, la primera línea de producción de rollos de canela en unión tomó 1400 segundos. Luego se tomó otra muestra y otra línea tomó 1460 segundos y la otra 1462, y así sucesivamente se tomaron esta muestra para el día 1. Para el día 2 se tomaron 2 muestras, para el día 3 otras más, para el día 4 otras más, y así sucesivamente para este proceso. Imaginemos que fue el tiempo. ¿Podría ser el tiempo que demora un alumno en matricularse? Podría ser eso también, considerarlo acá. Obviamente ya no sería 1400 segundos, de pronto se hablaban de 2 horas, me parece, ¿no? Podría ponerlo en minutos, podría ponerlo en segundos, como quieran considerar. Podría ser tiempo, podría ser algún nivel de calidad que tiene el producto al término del proceso. Definen el indicador que quieren mejorar, ¿no? En este caso es el tiempo. Entonces, he tomado mis 160 muestras en los distintos días, y para ello, bueno, y aquí hay un promedio, una desviación, ya las fórmulas están calculaditas ahí. He definido que mi promedio debe ser 1440 segundos y mi tolerancia es 50. O sea, podría demorarse 50 segundos más o 50 segundos menos, alrededor de 1440. Estos datos son principales también en Six-Sigma. Uno debe determinar cuál es el promedio esperado. Sabiendo que estamos hablando de estadística, siempre debe haber una tolerancia. Si yo pongo 1440, que es el promedio esperado, y una tolerancia exigente, si cambiase, por ejemplo, 1440 y una tolerancia de 30, ¿estoy siendo más o menos exigente? Más exigente, ¿no? Porque estoy reduciendo el rango donde pueden darse las ocurrencias. Si pusiera un valor más alto de 50, estoy ampliando más el rango donde pueden darse las ocurrencias. Entonces, es fundamental que se definan los rangos, el promedio de la tolerancia. Voy a dejar en 50 como para el ejercicio. Y luego se calculan en el Excel, aquí hay fórmulas ya definidas, de toda mi muestra, de mis 160 datos que he generado en mi muestra. Estoy teniendo un promedio de 1460.93 con una desviación estándar de 26.23. Más o menos esto quiere decir lo siguiente, vamos a ver. Estos datos que puse acá, valor promedio esperado 1440 y tolerancia 50, es lo que yo como cliente requiero de este proceso. Requiero que mi tiempo promedio sea 1440 y te permito que demore 50 segundos más o 50 segundos menos. Eso es lo que pide el cliente. Estas medidas de dispersión son los datos de toda mi muestra. Mi promedio es 1460
30.93 y mi desviación es 26.23. ¿Qué significa esto? Mi valor más alto ha estado por 1487.16 y mi valor más bajo ha estado por 1434.70. Miren esto, ¿eh? Mi nivel de tolerancia, esto es la tolerancia o el requisito del cliente, me dice que mis valores pueden estar entre 1490 y 1390. ¿De acuerdo? ¿Sí? Yo he dicho, requiero que mi proceso tome en promedio 1440 segundos. Y permitiría que te demores 50 segundos más o 50 segundos menos. Esto es lo que dice el cliente. Esto significa mi rango razonable, mi rango dentro de lo permitido por el cliente es entre 1490 y 1390. Eso es lo que el cliente pide. ¿Estamos claros? Sí, perfecto. Tomé mis muestras, mis 160 muestras. Con mis 160 muestras tuve un promedio de 1460 con una desviación estándar de 26.23. Esto quiere decir que mi valor o mi tiempo más alto fue de 1487.16. Con 1487.16 estoy dentro del rango pedido por el cliente. No, sería más 50.900. Sí. Y por debajo es 1434.70. ¿Estoy dentro del rango permitido por el cliente? Me salí del rango, ¿no? No, estoy dentro del rango. Miren, miren lo interesante del Six Sigma. O sea, el cliente me pide eso. Te permito que te demores hasta 1490 como máximo y como mínimo 1390. Con los datos muestrales que yo he trasladado, me estoy demorando máximo 1487, hay una ocurrencia de 1487 y mínimo 1434. Estoy dentro del rango. Si no usáramos la definición de Six Sigma, podríamos decir todas nuestras ocurrencias, toda nuestra muestra está cayendo dentro de los requisitos del cliente. Somos perfectos, podríamos decir. Pero ese no es el nivel de detalle que busca Six Sigma. Six Sigma, con las distintas fórmulas que utiliza y todo lo demás, que las pueden estudiar luego con mayor detalle, nos lleva a que este proceso tiene un CP de 0.63. ¿Qué significa el CP? Variabilidad. ¿Y qué buscábamos? Que esté cerca de 2. Cuando está por encima de 1 y está cerca de 2, podemos decir que tiene una variabilidad razonable. Estamos por debajo de 2, tiene una variabilidad alta. El CPK, ¿qué buscábamos en el CPK? Centralidad. Que esté por debajo de 1.5 está medianamente centrado. Esta combinación de datos nos da un nivel sigma de 1.11. A pesar que todos nuestros datos están dentro del rango requerido por el cliente, de todas maneras estamos teniendo mucha variabilidad. Aunque estamos centrados, hay mucha variabilidad. Y eso hace que nuestro nivel sigma sea de 1.11. Segundo caso. Aquí usé la misma data y registré mis datos ahora aleatorios. Miren, en todos los casos estoy manteniendo que mi promedio esperado sea 1440 y mi tolerancia es 50. Ya en todos los casos estoy manteniendo eso. Pero aquí, sí. Ahí hay una variable que es la de. No, en el Excel que nos pasaron hasta eso. ¿Dónde? Más arriba, más arriba, más arriba. Ahí hay el tamaño de la muestra. Nivel de precisión. ¿Cuál? Nivel de precisión. Ya, porque Aquí, en esta fórmula, nivel de precisión puedes darle un valor entre 1 a 10 y 7 es un rango razonable. Si le doy un valor más alto, va a pedirte una muestra más pequeña, con menos precisión. Entonces, el estándar en esta fórmula suele ser 7. Pero esta es estadística, no quiero entrar en todo el detalle estadístico de esta formulación. Quieren un nivel de precisión estándar, suele ser en esta fórmula 7. Si pones un valor más bajo, te va a pedir una muestra más alta. Si pones un valor más alto, te va a permitir una muestra más baja. Yo he puesto 7 para más o menos alinear esta línea de muestra. Ahora estoy en el segundo
ejercicio tengo mis 160 datos, pero a cada uno de estos datos le he dicho genera un valor aleatorio entre 1410 y 1470. ¿Cuál es el promedio de estos dos valores? Entre 1410 y 1470. 1440, que es el esperado, ¿verdad? O sea, mi aleatorio me va a mantener cerca al promedio. Y además, estoy ajustando más el promedio. Pero en estos datos aleatorios, y todos los datos los he puesto así, con esa misma fórmula, miren lo que ocurre. A ver, antes de ver los resultados, aquí es clave entender centralidad y variabilidad. Al poner mis valores con esta formulita que me permite decir aleatorio, entre 1410 y 1470, mi proceso podría quedar igual de centrado que el anterior. Bueno, es aleatorio, pero en principio podría quedar igual de centrado. Podría tener la misma variabilidad o una menor variabilidad, una mejor variabilidad. Mejor variabilidad porque he reducido el rango. En el dato anterior tenía cualquier valor, incluso algunos superaron esa tolerancia de 50. En cambio aquí, con esta formulita que he puesto en Excel, la variabilidad no va a ser por encima más de 30 y por debajo menos de 30. En principio, estos datos me van a dar un mejor Six Sigma o un peor Six Sigma. ¿Por qué, Guerrero? Va a estar más centrado. ¿Sí? Mis valores van a estar más cercanos al centro. Mis valores anteriores estaban en una tolerancia de 50. Estos valores los estoy centrando más a una tolerancia de 30. No he reducido la variabilidad, sino la centralidad. Y sí, miren, tengo un valor sigma de 2.55. Se acaba de cambiar porque como está con fórmula aleatoria, cada vez que me ubico en una celda diferente, está bueno. Como he reducido el rango de posibles valores, mi nivel sigma es más, mis datos están más cerca del nivel sigma. Y es por eso que en esta nueva muestra me da un mejor resultado del nivel sigma. En el anterior nos estaba dando 1.11, ahora este nos da 2.55. Como es aleatorio los datos de muestra, siempre va a estar por ahí cerca de 3. No llega a 3. ¿Okay? Tercera corrida. Mantengo mi promedio esperado de tolerancia. Ahora voy a jugar con un aleatorio que está entre 1420 y 1460. ¿Cuál es el promedio entre estos dos valores? 1440, que sigue siendo mi valor esperado, solo que ahora he dicho mis datos reales, hazlos todos más chiquititos. Naturalmente mi Six Sigma va a mejorar, mi nivel Sigma, perdón, va a mejorar, y va a mejorar también mi variabilidad. Y como tal, miren acá qué resultado me da. Ahora me da un nivel Sigma de 4.28, mi CP es de 1.44, mi CPK de 1.42. Ahora voy a hacer otra corrida para seguir jugando. ¿Cuál es el promedio entre 1435 y 1485? ¿Cuánto? 1460. Sí, porque no lo han calculado bien. No, sí han calculado bien. Entonces, y mis datos, mis requerimientos del cliente no han variado, siguen siendo 1440 y 50. Lo que estoy haciendo ahora es que mi muestra
ya no lo estoy poniendo para que tenga un valor en el medio, sino que lo he corrido. ¿Qué pierdo si es que mis datos se descentran? Ya lo dije. ¿Qué perdemos? ¿CP o CPK? ¿Qué se afecta? ¿La variabilidad o la centralidad? La centralidad, CPK. Entonces, con estos datos, mi CPK va a caerse y es altamente probable que mi nivel sigma se caiga. En la corrida anterior, mi nivel sigma era de 4.28. En esta corrida, mi nivel sigma es 2.17. Y mi CPK se me cae un poco. Me puse a jugar ayer para que más o menos entiendan claramente el concepto de esos CPK. Quinta corrida. Mis datos requerimientos del cliente no han variado. El cliente sigue pidiendo un promedio de 1440 con una tolerancia de 50. 50 por encima, 50 por abajo. Y ahora mis datos. Allá. ¿Qué hice aquí? A muchos valores le di el valor de 1440. Y solo algunos los mantuve en aleatorio de 1435 y 1485. ¿Qué va a ocurrir? ¿Va a mejorar mi nivel sigma? ¿Mejorará mi nivel sigma? ¿No mejorará mi nivel? Se pregunta de examen, ¿no? Hija de examen. Quienes tienen el Excel abierto, porque todos saben el Excel, ¿verdad? Sí. Miren, en esta muestra 5, solo algunos datos he mantenido en aleatorio entre 1435 y 1485. Pero varios datos los he chancado de frente con 1440. 1440 es el valor requerido por el cliente. Entonces, mi corrida 5 me va a dar un nivel sigma mejor que la corrida 4. ¿Sí o no? 2 puntos por decir sí o no y 5 por explicar por qué. 7 puntos del examen. No estoy calificando, no estoy diciendo para examen. La idea es si va a mejorar o no el sigma y responder si sí o no. Y segundo, si mejora el nivel sigma, ¿por qué? En mi corrida número 4, todos mis datos eran algún valor aleatorio entre 1435 y 1485 para simular mis datos le di esa característica. Todos mis datos tienen esa misma formulita. En la corrida 5, que es continua 5, solo algunos mantienen ese nivel de aleatoriedad y los que no, de frente tienen el valor de 1440. Pregunta, en la corrida 5, ¿mi nivel sigma va a mejorar? ¿Sí o no? Si es sí, ¿por qué? Si es no, ¿por qué? Sí va a mejorar. Sí va a mejorar. ¿Por qué? Porque como usted ha puesto varios datos estáticos, hay menos variabilidad. El CP es mayor de 1. Y el CPK, que dice acá va a ser 1.65, también mayor de 1. Entonces el nivel sigma tiene que aumentar, ¿no? Según los... Está bastante bien, ¿por qué? Pero le falta un 25% más de por qué. Dijiste que he puesto un valor que va a reducir la variabilidad dado que se repite, ¿no? Pero ese valor tiene una característica más. ¿El esperado? Que es justamente el esperado. Entonces, si es justamente el esperado, lo que yo he hecho con esto al copiar este mismo dato en varios lugares, estoy mejorando la centralidad o la variabilidad. Al ser el mismo dato, estoy mejorando la variabilidad. Al ser además el dato esperado, estoy mejorando la centralidad. Entonces, en esta nueva muestra he obligado a que mi centralidad y mi variabilidad mejore. Y como tal, mi nivel sigma aquí es 5.28. Para jugar, estos de 1440 los voy a variar a 1500, 1450. ¿Qué pasaría? ¿Mejora mi nivel sigma? ¿Qué varía más? ¿El CP o el CPK? Estoy teniendo varios valores que ahora son fijos, ¿no? Pero ya no es 1440, sino 1450.
Ya. Ahora sucede que en mi muestra tengo varios valores que son 1450. Si tengo varios valores que son 1450, mi variabilidad es buena, se ha reducido. Tan igual como cuando tenía 1440. La diferencia ahora es que mi centralidad se ha alejado, exactamente. Se ha alejado de la centralidad. Y aunque mis valores están siendo casi un promedio y están dentro del rango, he dañado mi centralidad y con seguridad mi nivel sigma ahora ha bajado. 4.28. Era 5.28, ¿verdad? Eso es lo que ocurre en Six Sigma. Calcula entre las fórmulas que tiene, y este Excel que le estoy proporcionando tiene todas esas fórmulas, el índice de capacidad, el índice de centralidad, y a partir de esos dos índices el nivel sigma. Yo lo que les voy a pedir es que en los procesos que ustedes están analizando llenen esta tabla, tomen una muestra estadística y calculen el nivel sigma de sus procesos, de cómo están hoy. Planteen mejoras, planteen optimizaciones, planteen innovaciones y simulen, si es que de verdad lo pueden hacer en buena hora, pero si no, por falta de tiempo, simulen esos datos una vez que los hayan mejorado. Por ejemplo, en el proceso de matrícula, el día de hoy midan cuánto tiempo le toma a un alumno matricularse. Y luego hagan el cálculo de cuánto le tomaría y tomen muestras si es que el servicio médico se pospone para otro momento del año. Ahí hay un buen ejemplo donde pueden usar esto y van a ver cómo su nivel sigma se va ir mejorando. Si al extraer el servicio médico del proceso para ponerlo en otro momento del año, su nivel sigma no mejora, ¿lo haría? Mejor no, porque no está mejorando nada. Partimos del hecho de la vez pasada que ese movimiento en realidad para el proceso de matrícula le hace una mejora, pero para el proceso de toda la universidad no, porque no hemos optimizado, solo cambiamos un proceso de un lado a otro. Entonces, si a nivel del proceso de matrícula ese cambio no varía, no mejora el nivel sigma, no tiene sentido que se haga. ¿Okay? Este Excel que les estoy proporcionando además tiene una hoja para si sus datos fueran discretos, de cumple o no cumple, o correcto o incorrecto. Cuando tengan un producto que es correcto, le ponen 0, y cuando tienen un producto que es incorrecto, le ponen 1. Entonces empiezan a ver ustedes sus distintos productos, y para los distintos productos, aquí hay la posibilidad de manejar hasta 30 productos, le definen su nivel de correcto o incorrecto en las distintas muestras, y aquí hemos dicho que hay 20, ¿no? Basta que haya al menos un defecto en un producto para que sea un producto defectuoso. Dos defectos. Al menos un defecto para que sea un defectuoso. Y a partir de ahí también hay las fórmulas para calcular el nivel sigma. En estos datos de muestra que les he traído, tiene un nivel sigma de 2. Pero si fuera el caso ya no de productos discontinuos, como les he mostrado en el ejemplo anterior, sino de productos discretos, pueden usar esta otra tablita que ya tiene sus fórmulas estadísticas y todo ello para hacer el cálculo. Si quisieran, podrían añadir filas, si quisieran, podrían añadir columnas para tener más datos. Y de esa manera calcular el nivel sigma para este proceso que genera datos discretos. Ok, entonces queda este Excel como para que lo utilicen para calcular su nivel sigma. Si tuvieran alguna duda, inquietud en el uso, saben que mi correo electrónico está disponible. Y terminaremos la sesión viendo un mapa. Antes del mapa de causalidad, me faltaba lo siguiente. Por lo menos 2 equipos me han hecho algunas preguntas del tablero de gestión, y con sus preguntas, de verdad, yo interpreto que han profundizado en el tablero y lo han entendido. Los otros equipos
muchos no me han preguntado, seguramente porque lo han entendido a la perfección. Yo también soy estudiante, así que no nos podemos leer las manos. ¿Cómo funciona este Excel? Lo que está funcionando bien, es todo lo objetivo C1. Primero, cada vez que ustedes vean en este Excel un semáforo, quiere decir que a la izquierda hay un dato que está oculto. Miren aquí en esta celda no se visualiza nada, ¿verdad? Porque está con el texto en blanco. Pero de verdad, en esa celda hay esta fórmula. Ubíquense ustedes en cualquier semáforo y siempre a la izquierda hay una celda cuyos datos tienen el mismo color del fondo del Excel, por eso no se ven, pero de verdad en esa celda hay algo. ¿Por qué? Me digo aquí y vamos a jugar. Porque usando formato condicional, nosotros hemos hecho que cuando en la celda de la izquierda aparezca un 1, estoy escribiendo un 1, el semáforo se pinta en rojo. Si aparece un 2, lo pongo más grande para que lo visualicen. Ahí, ¿no? Si pongo 1, estoy poniendo 1, cuando no se visualice, el semáforo se pinta en rojo. Si pongo 2, el semáforo se pinta en ámbar. Y si pongo 3, el semáforo se pinta en verde. ¿Cómo es que hemos hecho eso? Hemos usado formato condicional. El Excel tiene una opción de formato condicional en donde lo que hemos dicho es lo siguiente, ¿no? Como estamos aquí en la celda acá, cuando J10 en este caso sea 1, lo pintas en rojo. Cuando J sea 2, píntalo en amarillo. Cuando sea 3, pinta el fondo de verde. Entonces, con esta condición de formato condicional, lo que buscamos es que aquí a la izquierda se pinte un color que automáticamente se va a pintar para acá. ¿Qué es lo que hay en esta celda? Hay esta fórmula, C1.A, signo de admiración, es decir, el dato está en la hoja C1.A y en este Excel hay una hoja que se llama C1.A. C1.A es un indicador o una iniciativa. Indicador. ¿Por qué? Porque está con... ¿Está con quién? Con una letra. El estándar que les propuse que cuando haya un código que termine con letra representa un indicador, cuando haya un código que termine con un número representa una iniciativa. Entonces, C1.A3, ¿qué quiere decir eso? Que en esta celda se está pintando el valor que está en la hoja C1.A, celda B3. Entonces, si nos damos a la ficha del indicador, ¿qué hay en la celda B3? No hay nada. No hay nada, miren. Lo que pasa es que hay una fórmula aquí. No les digo que hagan la fórmula, tampoco les digo que profundicen a terminar de entenderla. Los que quieren lo pueden hacer, nada les impide. Pero en resumen, esta fórmula lo que hace es evaluar si para determinada fecha de control este indicador debería ser 1, rojo, 2, amarillo o 3, ámbar. En esta celda igual, si yo pongo 1 se pinta en rojo, si yo pongo 2 se pinta en ámbar, si yo pongo 3 se pinta en verde. Si pongo cualquier valor se pinta en plomo. Plomo quiere decir que no hay datos. No les voy a decir que hagan esta fórmula, la fórmula ya está, ya les estoy dando el Excel con el que han hecho ficha de indicador tiene este mismo formato, por lo que muy pocos se han dado cuenta que habían datos ocultos. Y aquí es donde ya funciona esta tablita que dijimos, la vamos a explicar luego para manejarla mejor. Esta tablita lo que hace es, de la celda N2,